Oh, gloria a Dios. Masoro makatara masara makentele mesei. Endoro basara bakatara basara bakatara basotoro basara bakatara basara baka. Oh, divan toca más. Padre, gracias. Padre, gracias. Oh, Rey eterno, gracias. Gracias por tu amor, gracias por regalarnos este día. Gracias por regalarnos este tiempo para estar con usted, para disfrutar y deleitarnos en su maravillosa, hermosa e incomparable presencia. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque dio su vida por nosotros sin nosotros merecerlos. Dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre y resucitó al tercer día, como lo dijo, para sellar para siempre y por siempre nuestra salvación eterna y darnos entrada, Señor, darnos entrada al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Gracias. Agradecidos queremos estar todos los días y en todo momento y en todo lugar donde nos encontremos. Gracias, mil gracias por este día lunes, Señor, comienzo de semana, declarando conforme a su palabra que sea una semana maravillosa, extraordinaria, de acontecimientos personales y generales, de acontecimientos nacionales, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declarando su justicia sobre nuestro país, declarando y clamando delante de su trono como juez de la tierra justicia, 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 justicia contra todos aquellos que destrozaron y arruinaron y mataron nuestro país. Justicia, justicia, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que los atribulan. Así dice su palabra, mi Señor. Así dice su palabra, su carta, su constitución, que no se puede enmendar ni cambiar, que permanece para siempre. Oh, Diva Catalaba Sotolobasai. Señor, te pido por cada miembro de este equipo maravilloso que por años hemos estado juntos trabajando para usted, con todos los errores, defectos y fallas que hemos tenido y que seguiremos teniendo, pero que usted nos va a ayudar, Señor. Gracias. Que la bendición suya sea sobre cada familia, sobre cada niño, sobre cada esposa y esposo, sobre cada mujer que pertenece a este ministerio, al Ministerio Emmanuel, Señor, al Ministerio del Centro Mundial de Milagros, a todos extensivo, a todas las familias, que su mano maravillosa, su mano proveedora, su mano protectora, pero sobre todo su mano que trae su poder y su presencia, venga sobre cada uno de nosotros y seamos transformados y renovados cada día para entender y comprender y vivir su maravillosa voluntad agradable y perfecta. Gracias, Señor. Usted es bueno, muy bueno. Bendiciones, éxito y feliz comienzo de semana para todos. Quiero compartir una palabra que trajo mi Señor a mi corazón en el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice de la manera siguiente. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos. Quiero compartir esta mañana una palabra sobre el tema de nunca es tarde para aprender a orar. Nunca es tarde para aprender a orar.
Es interesante, muy, muy interesante, que estos personajes que caminaban con Jesús, todos eran judíos, todos, no había ni un solo gentil allí. Todos los que él llamó fueron judíos, los que estaban alrededor de él eran judíos. Ya para el capítulo 11 del libro de Lucas, se supone que ya tenían cierto tiempo con el maestro. Y habían visto muchísimas cosas que sucedían alrededor de él después que él aparecía para reunirse con ellos. Cosas pasaban, cosas que sorprendían la vida de ellos, que los asombraban, porque muchas veces lo decían, que estaban asombrados de los milagros y las señales y los prodigios y las maravillas, y hasta se asustaron. Marcos capítulo 10, verso 32 dice que ellos caminaban con Jesús hacia Jerusalén y ellos sentían temor, literalmente sentían temor. La Biblia no lo explica, pero uno lo puede entender por el Espíritu Santo que era la atmósfera que en ese momento se había hecho tan intensa, la atmósfera de la gloria que estaba sobre el Señor Jesucristo, se había hecho tan intensa y tan poderosa que cuando esa gloria se manifiesta es lo que produce es temor, respeto, un respeto que se mete hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestros huesos. Se ellos vieron todas estas manifestaciones después que el maestro venía de su tiempo de intimidad porque él vivía continuamente en comunión con el Padre. Su tiempo de intimidad. Y entonces ellos se atrevieron a decirle y tomaron como ejemplo para apoyar su petición los discípulos de Juan y a Juan para poder entender un poquito el contexto de esta relación en los tiempos de Jesucristo, antes, durante y después de él. Había lo que se llamaban las escuelas rabínicas, las escuelas teológicas, y cada escuela tenía un líder, un maestro. Por eso usted ve que estaban los fariseos, los seduceos, los escribas, los celotes, los herodianos, escuelas donde se enseñaba la Torá y algunos enseñaban algunas otras cosas que otros no enseñaban. Cuando Juan apareció, por causa del impacto de su ministerio, del poder que fluía cuando él hablaba y sus enseñanzas, también se juntaron a él discípulos. ¿Se recuerdan cuando en el libro de Mateo capítulo 11 Juan estaba en prisión y envió a varios de sus discípulos a preguntarle al maestro sobre si era él o esperaban a otro? Porque esa era, por tomar una frase, esa era la costumbre de formar a las personas dentro de la enseñanza que ellos recibían. Esas enseñanzas los convertían a ellos, los transformaban a ellos interiormente y los hacía identificarse con su maestro, aparecerse en todo. Entonces uno de los discípulos le dice al maestro que les enseñase a orar como Juan
enseñó a sus discípulos. Esta versión, Reina, esta versión de las Américas dice, así como Juan enseñó, la versión Reina Valera dice, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. Por eso digo que ya tenían un tiempo, ya Juan tenía un tiempo más largo, porque Juan era 6 meses mayor en edad que el maestro. Así que sus discípulos ya tenían ya más tiempo con él que ellos con Jesús. Y ellos habían aprendido un poco más la vida de oración. ¿Y por qué la oración? Porque la oración dentro del mundo hebreo era algo esencial, primordial, y particularmente se aprendía desde muy temprana edad. Cuando el judío o el hebreo, su mujer quedaba embarazada, desde ese momento comenzaba un tiempo de oración. Ellos proclamaban, le hablaban a, al bebé sea hembra o varón, le hablaban la palabra, le hablaban la Torá, declaraban la Torá, la declaraban. Y esto me hace recordar que cuando Anthony y Carolina quedó embarazada de Anthony, supimos que era un niño. Ya ustedes lo saben, pero quiero recordárselo para ilustrarle lo que era la vida de los judíos de oración. Eh, durante 6 meses aproximadamente, porque a los 3 meses nos enteramos que era un varón, 6 meses duré yo declarando oraciones directas sobre Anthony. Tal vez antes oraba de una forma general, no directa, porque no sabía que era hembra o varón, pero ahora que era un varón comencé a declarar y siempre declaraba ciertas palabras sobre la vida de Anthony. Hice cientos, miles de oraciones repetidas continuamente sobre el estómago de Carolina, sobre su barriga, hablándole al niño, como si estuviera hablando de una persona que estaba presente al lado mío. Era una oración directa, una oración marcativa, que lo iba a marcar en el futuro. Y todas las palabras que Dios puso en mi boca para declararlas sobre Anthony, las vi y las voy a seguir viendo ampliándose mucho más. Todas, sin que falte una sola, todas esas palabras las he visto marcadas muy fuertemente en la vida de mi hijo. Entonces, no quiero hacerle largo esto porque quiero hacerlo en varias sesiones. La vida de oración era muy importante para el pueblo judío. Desde niños los enseñaban a orar, como también desde niños, desde muy niños, casi bebés, les enseñaban la Torá, porque era una orden de parte de Dios. Y en esa área ellos cumplieron, a su manera, pero cumplieron. Así que para los discípulos no era extraño orar. Ellos sabían hacer sus oraciones. Una de las principales oraciones que ellos hacen todavía cuando van a, por lo menos cuando van a comer, nosotros cuando vamos a comer, a veces decimos, Señor Jesús, te damos gracias por los alimentos que tú nos das y tal, y pan, y bendice a estas personas. Pero ellos usan siempre una palabra, una frase en común. Dicen, oh Rey eterno, te damos gracias que nos das del fruto de la tierra. Y así hacen sus oraciones. Ellos sabían orar, pero ellos vieron que sus oraciones no eran tan efectivas
como la vida de oración de Jesús, como la vida de oración de Juan, que había desatado Dios un avivamiento como nunca se había visto en más de 400 años en la vida del mundo hebreo, y aún tocó a muchos soldados romanos, a muchos gentiles. Así que ellos vieron el poder de la oración, o el poder que produce una vida de intimidad con Dios en la vida de Juan, pero ahora la vieron de una forma mucho más superior en la vida de Jesús. Y por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y por qué el tema nunca es tarde para aprender a orar? Porque aunque ellos eran personas que habían durado 30 años tal vez o más, algunos de ellos 30 años, era una edad promedio cuando caminaban con Jesucristo. Ellos tenían más de 25 años aproximadamente, por sacar una cuenta redonda, de que habían aprendido a orar toda su vida, y entraban en la sinagoga y oraban en su casa, todos. Era algo demasiado religioso, aprendido. Pero ahora se dieron cuenta de que la oración que hacía Jesús era diferente, y el resultado de la oración de Jesucristo era muy diferente. Ellos querían aprender a orar como Jesús. Algunas de las cosas que Dios me estaba enseñando en estos tiempos es que nosotros tenemos que aprender a orar. Porque a veces el poco tiempo que le dedicamos a Dios en oración, a veces son oraciones muy desgastadas. A veces son oraciones casi sin sentido. A veces lo hacemos casi por obligación o por necesidad moral. Cuando digo lo hacemos es de una forma genérica, general, la iglesia del Señor. Pero no hemos aprendido a hacer oraciones que sean verdaderamente eficaces. Una de las cosas que me enseñaba el Señor hace rato era que muchas de nuestras oraciones, como dice Apocalipsis capítulo 8, muchas de nuestras oraciones van a una copa dorada, una copa de oro que tiene el Señor. Dice que están en las oraciones de los justos. Y muchas de esas oraciones son oraciones que no fueron contestadas porque no era el tiempo de ser contestadas, porque pedimos cosas que no están contextualizadas para el tiempo en que vivimos, sino que tenemos que esperar el momento de esa oración que hacemos para que vengan los resultados de esa oración. Espero que me puedan comprender lo que Dios me estaba ministrando hace rato. Pero tenemos que saber direccionar nuestro tiempo de oración, nuestra vida de oración. Y Jesús enseñó una oración con diferentes tópicos, pero que unían un todo la oración. Así que quiero que por favor me presten atención, porque como alguien decía, la oración es como el aire, literalmente. La oración es como el aire. Si no tengo aire, si no puedo respirar, me muero. Si nosotros no oramos, nos morimos. Nuestra vida espiritual, que es la que le da fuerza a nuestro corazón y a nuestras acciones, se muere.
Entonces, la oración es una fuente de vida. Es un elemento que usa el Señor para conectarnos. Es como el cordón umbilical que nos conecta con el Padre a través de Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Puede, si usted quiere anotarlo como punto número 1, la oración es como el aire, literalmente, como el aire. Si no respiro, y ahorita está muy de moda lo del oxígeno, el aire, por la cuestión del virus que está dando. Si no tengo aire, me muero. Si no oro, me seco, me muero. La oración, que es, que es, no es un monólogo, como muchas personas, como muchos de nosotros hemos aprendido, es una mala costumbre y una falta de respeto hacia Dios. La oración no es un monólogo, sino que la oración es un diálogo que establecemos dos o más personas, pero la oración no son más de dos personas. La oración es un tiempo de intimidad. Hay oraciones corporativas, pero hay oraciones individuales. Esa es la oración personal de uno. Relación. Es una relación que produce como resultado una alta dependencia de la persona con la cual nos relacionamos. Y esa alta dependencia produce una satisfacción en nuestro corazón, que la palabra lo dice como deleite, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es una dicha que llena todo nuestro ser. Es felicidad más allá de lo que la palabra puede expresarlo. Eso es principalmente lo que puede entenderse como oración, un diálogo, una relación que produce una intimidad, dependencia, una muy sana y santa dependencia que produce una profunda satisfacción a nuestro corazón y a nuestra alma, donde nuestra alma se deleita como un niño se deleita en un parque de atracciones. Usted lleva a un niño a un parque de atracciones, esos modernos, donde tiene de todo para jugar y de todo para comer y de todo para divertirse. Y usted verá que ese niño no va a querer irse por muy cansado que esté. Y siempre va a estar pendiente de recordarle cuándo vamos al parque. Bueno, esa es la oración. La oración es como un parque de atracciones que produce satisfacción, deleite, disfrute, gozo, alegría inmensa a nuestro corazón y produce paz. Y por eso usted ve cuando el niño, después que termina de divertirse, de comer, de entretenerse en el parque, cuando va en retorno a casa, va alegre. Pero ¿sabe cómo va? Con ganas de dormir, neutralizado, tranquilizado. Así está nuestro corazón, así está nuestra vida, así están nuestras emociones, nuestros sentimientos, que son múltiples, se tranquilizan
cuando tenemos comunión, dependencia, satisfacción, deleite, diversión y paz a través de una vida de oración. Quiero que tengan esto bien presente. Ahorita que estamos en nuestros cuarteles de gloria, como lo llama el apóstol Raúl Ávila, yo tomé el nombre de la película Cuarto de Guerra y Lugar Secreto. Por eso está tan significativo lo que este discípulo le dijo al maestro: maestro, enséñanos a orar. Porque vemos que la oración, aparte de que produce todas esas situaciones hermosas en nuestro corazón, cuando salimos a la vida pública, entonces se manifiesta la vida que hemos estado alimentando. ¿Cuál vida? La vida de Dios en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Nos ha estado alimentando, nos ha estado alimentando, nos ha estado alimentando. A veces no entendemos la capacidad del poder, de la gloria, de la presencia de Dios, de su atmósfera que nos rodea, hasta que comenzamos a entender cuando proclamamos su palabra e impartimos su enseñanza y su poder sobre los demás, las cosas que pueden suceder. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nunca es tarde para aprender a orar, para tener comunión, para tener una bonita relación que nos lleva a una intimidad que produce una dependencia que nos llena de satisfacción, deleite y paz. Nunca menospreciemos la oración. Yo quería compartir algo rapidito para terminar porque creo que mañana voy a continuarlo. Hay tres elementos que son muy importantes en la vida del Hijo de Dios. Tres elementos muy importantes. La oración, la adoración y la fe. Preste atención, anótelo. Tres elementos muy importantes, por darle un nombre, tres elementos muy importantes dentro de la vida de los hijos de Dios. La oración, la adoración y la fe. Pero cada uno de ellos tiene un enemigo. Un enemigo, un opositor, un adversario que siempre va a tratar de hacernos evadir, desinteresarnos, debilitarnos, para que nosotros nos cumplamos con estos tres elementos que son tan esenciales, tan primordiales para tener una vida íntima con Dios, para honrarlo, para amarlo, para obedecerle y para conocer su voluntad. Número uno, la oración. ¿Por qué el Hijo de Dios es tan frágil y tan débil en su vida de oración? Tal vez porque no lo aprendió o no se lo enseñamos de una forma sencilla, en la manera como se le explica qué es
relacionarse con Dios. Yo recuerdo que cuando era un nuevo creyente, para nosotros la oración casi era como un castigo. Era la forma como nos enseñaban, de una forma salvaje, de una forma tipo picapiedra. Y entonces cuando en la iglesia había esos servicios de oración para todos, que era una vez a la semana un servicio específicamente para orar. Los miércoles en todas las iglesias, el Concilio Manuel, a las 7 de la noche comenzaba la oración, 7:30, una hora. La gente siempre buscaba una excusa para llegar tarde, porque era la forma salvaje, no agradable. Hacían de la oración, que es agradable, algo desagradable, algo que uno como que la rechazaba. Pero cuando tú entiendes que la oración es un deleite, que la oración es una relación, todo lo que te conté es una relación que te produce intimidad, dependencia, satisfacción, deleite, paz y gozo. Entonces tú vas a querer estar orando, tú vas a querer estar ahí, allí a los pies del maestro, en intimidad, vas a querer sacar tiempo para estar en intimidad y después en el día vas a disfrutar de tu comunión en tu corazón y en tu mente, honrando y adorando a Jesús. Entonces la oración tiene un enemigo, un principal enemigo que Jesucristo lo habló en el libro de Lucas capítulo 18, donde dijo la palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Orar siempre. No cuando me convenga, ni cuando yo quiera, ni cuando desee o cuando tenga ganas. No, olvídense de eso. Jesús dijo, orar siempre. Pablo, por el Espíritu Santo, en Primera de Tesalonicenses, dijo sobre la necesidad de orar siempre. Dijo, orad sin cesar. Orad sin cesar, sin parar, por la importancia de la oración, porque como te lo decía, es relación e intimidad con el ser más grande del universo. Se nos dio la oportunidad de tener una relación con el ser más grande, el más grande o el único grande del universo, es nuestro Padre. Por eso es Satanás y sus fuerzas aliadas, sus súbditos, van a tratar siempre de tratar de debilitarnos, desmayar, debilitar nuestra vida de oración. Siempre va a buscar la forma de debilitar nuestra vida de oración. Las tinieblas saben el peligro que es un cristiano de rodillas o un cristiano que habla con Dios. Se cuenta, y tú te puedes buscarlo, usted puede googlear y buscarlo. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania venía con todo su ejército y con todos sus aviones en contra de Inglaterra. Inglaterra fue por muchísimos siglos un país protestante, cristiano. De ahí salieron muchísimos misioneros y predicadores de mucha fuerza y de mucho poder y de mucho conocimiento teológico. Y el primer ministro de la época, Winston Churchill, él sabía que solamente un milagro podía evitar que Inglaterra fuese destruida por el enjambre de aviones, porque era literalmente un enjambre de aviones que venía contra Inglaterra. ¿Y qué hizo Churchill? Primer ministro, como el primer presidente, pidió la oración. En los sótanos de las casas antibombas se reunieron en todos los hogares
el pueblo inglés se juntaron para orar, y eso está escrito en las páginas de la historia. Se juntaron para orar y clamar a su Dios. El cielo estaba despejado, totalmente despejado, para que los aviones volaran de una forma tranquila, llegaran a Inglaterra y la bombardearan y la destruyeran y la tomaran. Pero dice la historia que de repente, una nube gris, muy oscura, apareció en los cielos de la ruta que venían los aviones de Alemania. Y por mucho que quisieron, no pudieron seguir avanzando y tuvieron que regresarse. Y después contraatacaron los aliados y comenzó el declive del ejército nazista. Y entonces la reina de Inglaterra dijo: yo le temo más a un pueblo de rodillas que a un poderoso ejército en armas. La oración, mis hijos, la oración. ¿Quieres ver la mano de Dios? Y eso tal vez te lo digo mañana. ¿Quieres ver la mano de Dios de una forma agresiva? Aprende este principio. Te lo voy a repetir. La oración es un tiempo de intimidad que produce una tremenda y extremada relación, que como consecuencia produce una dependencia y un deleite, un disfrute, un gozo que trae paz a nuestro corazón. Pero recuerda que el enemigo va a tratar de debilitar tu vida de oración. Jesús nos los dijo, que oremos sin desmayar. Desmayar es debilitar, distraernos. Algo va a querer distraernos, debilitarnos, para que nosotros no mantengamos una íntima relación, porque eso ofende a Dios. La falta de oración ofende a Dios, porque es como un menosprecio de alguien que está esperando que hablemos con él y nosotros lo dejamos plantado. Número 2, rapidito, es la adoración. Esto lo hago en referencia para que vean la contraparte, la adoración. ¿Cuál es el enemigo de la adoración? La carne. Porque cuando tú adoras, la adoración se transforma en un mundo de guerra espiritual. Satanás no quiere que tú adores. Entonces va a hacer que tu carne se canse, que te fastidies, que menosprecies la adoración. Y la carne va a querer pelear contra tu espíritu, para que tu espíritu no alcance la meta, que es la presencia de Dios a través de la adoración y honrar a Dios. Y número 3, la fe. Un elemento tan importante, porque nosotros vivimos por fe. ¿Y cuál es el enemigo de la fe? La duda y el temor. Siempre las tinieblas van a tratar de meter duda, principalmente duda en nuestra vida, de que lo que estamos haciendo no tiene fuerza, no tiene validez, Dios no nos oye, que somos unos pobres y miserables cristianitos. No, amigo. Te puse otros 3 como ejemplo para que sepas que la oración es una vida de intimidad y que nunca es tarde para aprender a orar. Padre, gracias, porque cuando oramos establecemos una maravillosa relación con usted. Y nuestra oración, nuestro tiempo de relación tiene todos estos elementos: adoración, honrarte, oírte, porque se revela tu voluntad. Tus planes se revelan, tus secretos muy guardados se nos revelan. El tiempo de intimidad contigo es tan maravilloso que por eso el enemigo le tiene pánico y siempre va
ha tratado de que tu pueblo no mantenga una hermosa relación contigo, pero tú estás levantando una generación en este tiempo de gente que quiere honrarte, pasar tiempo con usted. ¿Por qué? Porque el tiempo es suyo. El tiempo es suyo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana son suyos. Usted no los cede para estar con usted, para después usted mostrarse a través de nosotros. Y así como Juan enseñó a sus discípulos y los discípulos del maestro, aunque ya tenían años de experiencia en oración, pero eran oraciones ineficaces, solo eran oraciones moralistas y religiosas, tradicionalistas, se dieron cuenta que nunca era tarde para aprender a orar. Y no les dio pena ni vergüenza decirle a su maestro, Señor, enséñanos a orar. Y eso mismo esta mañana te pedimos, Señor, enséñanos a saber orar. Gracias, Señor. Y una vez más te pido, enséñanos a orar. En el nombre maravilloso de Jesús. Bendiciones.